Galaxia TV, la imagen que se proyecta. Buenas noches a todos y a todas. Y hoy, 15 de diciembre, pues aquí con ustedes para ver las principales noticias que tienen que ver con la epidemia COVID-19, la República Dominicana, las medidas que se toman, las que se han tomado en el mundo y naturalmente sus implicaciones en la política, en la economía y en lo social. Porque las epidemias son como la guerra. Hay quienes creen que la guerra de hoy y que Estados Unidos la había iniciado comercialmente contra China, pero China le ganó la guerra más importante que tiene el mundo, que es la guerra del COVID. Entonces, toda guerra genera mucho cambio. ¿Cuál cambio va a generar esta guerra? Pues no lo sabemos. Se dice que la Primera Guerra Mundial dio como resultado la Alemania de Hitler. Esa fue la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dio como resultado el poder de Estados Unidos y la sustitución de Inglaterra como el imperio. Es decir, que cada guerra, y cuando se analizar, el día que se analicen los efectos y se comparen de esta epidemia en pleno siglo XXI, porque si bien es cierto que no va a llegar a los millones de muertos que se dice de la famosa gripe post o en medio de la Primera Guerra Mundial, que le dicen la gripe española, pero que deberían decirle la gripe gringa, porque se cree que fue el ejército norteamericano el que llevó esta gripe por Europa y todavía no se sabe la cantidad de enfermos y muertos. Lo que sí se sabe es que hoy los enfermos son más que los de esa época. Claro, estamos hablando en un contexto científico diferente. Antes se evaluaban fundamentalmente por el tema de los síntomas, y yo creo que por los muertos, porque cuando uno ve la tasa de mortalidad y la cantidad de muertos que hubo, pues porque se está hablando de 40 millones de gente que posiblemente murieran. Esta pandemia pues lleva 73.759.991 ciudadanos y ciudadanas del mundo afectados y afectadas. Y la cantidad de personas muertas, estamos hablando de 1.640.046. No sé cuántas guerras se habrán hecho en el mundo con el nivel de impacto que tiene esta pandemia. Y una pandemia que nace posterior a la guerra comercial que ya Estados Unidos había abierto con China, y
y en la que yo creo que Donald Trump estaba muy convencido de que acusando a China de ser la culpable de la pandemia, le iba a ir bien en las elecciones. Como ustedes saben, anuncié en el día de ayer, pues los colegios, no sé por qué le dicen el colegio, los colegios eh, se pronuncian porque es colegio por cada estado. O sea, los colegiados o los electores, no se puede decir eh, los miembros de los colegios electorales de cada estado se reúnen y votan. Y ahora envían al Congreso de los Estados Unidos, que quien finalmente conoce el resultado de los colegios electorales. Es decir que, como ustedes recuerdan, en esos colegios electorales se eligen delegados de cada uno de los partidos. Y en sentido general, Biden había logrado unos 306 y Donald Trump unos 232. Y aunque Donald Trump quiso, por todos los medios, invalidar varios, al menos 4, no le resultó. Y aún la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que está controlado por el Partido Republicano, al menos, porque ahí se dice fácil. Aquí en República Dominicana se tiene miedo de decir que la Suprema Corte de Justicia está controlada por los partidos tradicionales. En Estados Unidos eso es normal y rutinario decir que los republicanos tienen 6 y los demócratas tienen 4, creo que está constituida por 10. Ahí no hay problema decirlo. ¿Y por qué? Bueno, porque en esos países los partidos se reconocen como los instrumentos mediante los cuales se eligen las autoridades. Todo tipo, todo poder. En la República Dominicana hay un embate contra los partidos políticos que es bastante grande. No por nuevo partido político, porque es al revés. Ese embate incluye la no formación de nuevos partidos políticos. Y uno no sabe aquí esos sectores sociales que plantean que los partidos políticos no tengan ningún tipo de incidencia en los demás poderes del Estado. ¿Cuál es el papel que juegan los partidos políticos y ellos? Ese es un debate de punto de vista filosófico que en algún momento se va a dar. Porque algún partido en un momento lo va a colocar en la mesa. Bueno, vamos a discutir quién controla los poderes públicos. Lo ideal es que sea la población mediante métodos escogidos constitucionalmente para elegir los diferentes poderes, así como se elige presidente y se eligen diputados y se eligen senadores, alcalde, alcaldesa, o sea, ¿cómo vamos a elegir los jueces y los procuradores? Pudiera ser ahora quién lo postula, porque igual si lo postulan los partidos políticos, van a ganar los partidos políticos. Entonces, en Estados Unidos esa discusión no genera ningún tipo de dificultad, pero volviendo al tema, Donald Trump le fue pésimo. Y en el manejo de la pandemia en Estados Unidos, todo el mundo sabe que es el de peor resultados. 310.641 personas han fallecido en Estados Unidos. Estamos hablando, si usted divide 310.000 entre 1.6 millones, usted estaría hablando de más o menos una quinta parte, tal vez un poco más, de todos los muertos, o sea, un 20% de todos los fallecidos corresponden a Estados Unidos. Y no es diferente a la cantidad de contagiados, 73 millones y Estados Unidos 17 millones, más o menos de 73 a 17, estaríamos hablando 34
casi un 20%, pudiéramos decir. 14, tal vez un poco más, 25% casi, de 73 millones. Si usted calcula entonces el peso de Estados Unidos sobre la población mundial, Estados Unidos tiene 330 millones. Vamos a ver en este informe cuánto tiene Estados Unidos. 331 millones de habitantes, casi 332 millones. Mientras la población mundial está calculada en unos 7,000 y tantos millones de habitantes. O sea, cuando uno se pone a mirar cuál es la proporción de Estados Unidos frente a la población mundial, es más o menos un 5%. Es decir, que el nivel de desempeño de Estados Unidos ha sido muy malo, pésimo, terrible. Y cuando uno mira entonces las perspectivas de Estados Unidos, por ejemplo, y lo compara con China, o sea, China tiene en este momento casos 570, perdón, no, China no. China está en el fondo del mar prácticamente. China tiene 86,758 y solo 4,634. Ya China hoy en la provincia de Wuhan decidió que podían andar sin mascarilla porque a la fecha nadie podía andar sin mascarilla. Todavía. Naturalmente eso ha tenido todas sus implicaciones desde el punto de vista económico. China es la única economía del mundo que va a crecer. La única economía del mundo que va a crecer. Después, todos los proyectos de economía que se han dicho son falsos, independientemente de lo que han hecho las autoridades. Las autoridades lo que han hecho es hacer muchos papeles sin respaldo. Pero ya ese término no se usa porque es para dárselo a los bancos. El concepto de papeleta sin respaldo era cuando los gobiernos eran los dueños de los bancos, eran los dueños de hacer la papeleta y la utilizaban para financiar el presupuesto. Ahora es que el gobierno tiene que cogerle dinero al Banco Central prestado para financiar el presupuesto. Entonces entra como deuda. Y como ustedes saben, esta crisis de producción, esta crisis naturalmente de recursos en manos de la población, porque la población nada más puede tener recursos vía la política pública y vía los salarios. Con este desmantelamiento que ha habido de la producción mundial y toda la no producción de bienes y servicios, pues la población se ha quedado prácticamente sin recursos a nivel de todo el mundo. Y eso ha hecho que la economía se venga abajo. ¿Cómo han respondido los estados? Tirando dinero a dos manos. O en el día de ayer, como ustedes conocen, el Banco Central Europeo decidió emitir 500,000, me puedo equivocar, creo que aquí 500 millones de euros. No, 500,000 millones de euros. Creo que sí, que estoy bien. 500,000 millones de euros, menos de 1 billón. ¿Entiendes? Pero ya cuánto había emitido. Ahora, ¿qué dicen los grandes estrategas? Que se necesita, que la Comunidad Europea necesita 1.8 billones de euros para poder salir de la crisis. Por lo menos eso dice uno de los grandes inversores del mundo, que es Soros. Y estaba planteando la emisión de bonos infinitos. O sea, que los estados estuvieran endeudados de por vida. De por vida. Un bono infinito. Así lo llama él. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidades para seguir emitiendo dinero a corto plazo en grandes cantidades sin que se genere inflación. Y ahora lo que se está debatiendo es, le pasa al gobierno dominicano, ustedes saben que aquí, en el día de hoy, acaban de coger prestado o de aprobar declarado de emergencia 300,000
millones de pesos para buscar prestado corriendo, porque todas las proyecciones que hizo el Banco Central de que la economía caería a 4.5 es mentira. Eso es falso. Ustedes saben que nosotros le habíamos dicho que con COVID no se juega. Entonces COVID va a tener unos impactos en la economía y va a terminar el mundo con unos niveles de endeudamiento enormes. ¿Qué no se van a perder? Bueno, no va a haber destrucción como ocurre en las guerras. Saben que en la guerra hay mucha destrucción por la bomba, pero el número de muertes va a ser extraordinario y las implicaciones que va a tener esa cantidad de personas que fallecen para el crecimiento mundial. Es por eso, porque cuando uno analiza el crecimiento de cualquier país, en el nuestro no se deja esperar. Interviene mucho el tema de extranjeros que vienen, los turistas, pero no es solamente porque ellos traen dinero, es porque ellos también consumen. Por lo que siempre el crecimiento económico está íntimamente vinculado con toda esa ilegalidad que ustedes ven en el mundo que no se cuentan. Por eso no es lo mismo crecimiento económico que per cápita. Siempre el per cápita crece menos que el famoso crecimiento económico Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué está pasando en República Dominicana? Ustedes lo vivieron. Ustedes vivieron el boletín último. El boletín, ¿qué es lo que dice? Bueno, que República Dominicana está en una situación sumamente, no diríamos que crítica, porque no creo que pudiéramos decir ese nivel, pero 910 personas hay hospitalizadas. Cuando llegamos a esa cantidad, yo puedo buscársela, pero 910 personas. ¿Ustedes saben cuántas personas teníamos nosotros hospitalizadas hace 14 días? Hace 14 días nosotros teníamos hospitalizados 767 personas. Eso quiere decir que hemos aumentado 140 personas adicionales hospitalizadas en los últimos 14 días. Ahora, ¿cuándo son 14 días? El 1 de noviembre. ¿Con qué coincide esos 14 días? Con una cultura comercial norteamericana que aquí se ha impuesto. Finales de noviembre se impone en la República Dominicana el 1 de diciembre, escúchenme, estamos hablando hoy que estamos a 15. Entonces eso coincide con la finalización de ese día comercial norteamericano que se ha impuesto en República Dominicana y que aunque muchos dicen que no logró los efectos que deseaban, pero concentró grandes cantidades de personas. ¿Quién es el culpable de eso? El gobierno. Porque todo el mundo sabe que cada vez que se permitan grandes reuniones y concentraciones, no importa el lugar, van a producir ese tipo de incremento de la epidemia. Por eso, en tiempos normales, los lugares donde la gente se contagia fundamentalmente es en el trabajo y en el hogar. Una gente trabajando se contagia y viene, entonces lo lleva al hogar. Se enferman todo el mundo y eso incrementa ahí. Donde quiera que haya grandes concentraciones humanas, eso naturalmente que se rompe ese esquema, porque no es que el contagio se acaba, porque olvídense, una vez vuelve la economía a concentrar cantidades de personas, puede ser en el trabajo, donde sea, ahí mismo se va a mantener un nivel de contagio elevado. Y cuando se producen ese tipo de fiesta que reúne grandes concentraciones humanas, pues automáticamente se va a incrementar ese número ya alto que teníamos de contagio. Por eso, si ustedes se ponen a mirar hacia atrás, no miren el número de casos, porque en el 1 de diciembre había 900
895 casos, pero se hicieron 9,000 pruebas. Y ustedes me dirán, entonces, ¿y hoy cuántas pruebas se hicieron? Hoy se hicieron 5,000 pruebas y hay 613 casos. Ahora, hoy se hicieron 1,900 pruebas, 3,800 pruebas, y en aquel entonces, pruebas diagnósticas, en aquel entonces se hicieron 6,801 pruebas. ¿Entiendes? O sea, cuando usted pone a mirar el número de pruebas que se hacen para diagnóstica, es muy diferente al número de pruebas que se hicieron el día de hoy. Por eso nunca miren los números. Y yo les dije en una ocasión, hay que mirar las hospitalizaciones. En aquel entonces teníamos 27% de hospitalizaciones con 2,866 camas disponibles. Había un 38% de pacientes en cuidados intensivos, unas 185 con 490 camas en intensivos, y había un 22% en UCI, en ventiladores, 403 ventiladores, y habían 87 personas. ¿Cuál es la situación de hoy? Bueno, la situación de hoy es que hay un 33%, 910 de 2,254 camas disponibles en hospitalización. 51% están hoy en intensivo, 238 de 464 camas. Y en ventiladores hay un 31%, 116 de 379 pacientes en ventiladores. Entonces, ¿se puede decir que hay un rebrote? Sí, hay un rebrote. Hay un incremento sostenido que hemos tenido en la utilización de servicios de salud, que es lo que nos dice que la epidemia está en incremento, porque el resto depende de la cantidad de pruebas que se puedan hacer en el país. El número de fallecidos en el día de hoy, pues, tres pacientes en total, de los cuales uno fue en las últimas 24 horas. Las ciudades más afectadas pues siguen siendo el Distrito Nacional, la Altagracia con 30 casos, La Vega con 31. Pónganle atención, la Altagracia con 30 casos y La Vega con 31. Puerto Plata con 90 casos, 90 casos. Santiago con 112 casos, Monseñor Noel con 29 y Santo Domingo con 89. Esas son las provincias. Cuando usted mira el panorama de hoy, se ve que la mayoría de las provincias no tienen casos. ¿Pero por qué? Porque no hicieron pruebas. No es por otra cosa. Ahora, para que vean la característica de cómo el gobierno se está comportando, ¿qué dice el gobierno? Vamos a ver, ¿qué dice el gobierno? El decreto de hoy, el decreto número 504, quedan derogados. El decreto de hoy es vamos a ver, decreto 698-20. ¿Qué es lo que dice? Bueno, el gobierno se vio en la necesidad de tener que actuar. ¿Y sobre cuáles provincias actuaba? Usted se recuerda que yo le dije que donde quiera que había mucha actividad comercial, pues íbamos a tener el número de casos. Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, la provincia de Duarte, La Vega y Puerto Plata. O sea, ¿qué es lo que tenemos en el boletín de hoy en esa provincia? Vuelvo a insistir mucho. La provincia de Duarte, 23. La Romana, 22. La Vega, 55. Perdón, que no tomé, excúsenme, que tomé equivocado. Vuelvo y digo. Duarte tiene 9 casos en el día. Bueno, ahí teníamos al doctor Fulgencio Severino haciendo un análisis de cuál es la situación en estos momentos del COVID-19. Así es como se está comportando la pandemia, todo el mundo habla de rebrote, aquí lo explicaba muy bien el doctor Fulgencio Severino, donde dice que cuántas camas hay ocupadas, cuántos han sido los últimos casos de positividad y cuántos han sido los últimos casos que han fallecido en
en todo lo que tiene que ver con el asunto de la pandemia. Salud Pública reporta hoy 5 fallecimientos por COVID-19 y 788 casos nuevos, o sea, positivos, casos positivos nuevos. Entonces hay muchas preocupaciones. La OMS está diciendo que aún los encuentros familiares deben hacerse con su mascarilla puesta y preservando el distanciamiento social. Así es que el doctor Severino ha hecho una buena explicación de toda esta situación de que vive el COVID-19. Ya habíamos hablado del asunto de la vacuna. Bueno, dice que la vacuna ya muchas se están aplicando en algunos lugares, se están anunciando que en Nueva York, en varios estados, va a iniciar la aplicación de la vacuna. Se está diciendo que en Puerto Rico también, como un estado libre asociado del Estado Federado de los Estados Unidos, pues también se va a iniciar el proceso de vacunación. Hay algunas preocupaciones todavía aquí en todos estos países por el asunto de los rebrotes. La positividad sigue aumentando. Mucha gente dice que están contaminados, que están dando positivo, todavía no tiene la misma letalidad que tenía al principio, ya debido a que, bueno, los tratamientos que se han aprendido en medio de lo que ha sido el proceso de la pandemia han dado algunos resultados, y hoy vemos que a pesar de todas los positivos, los casos que hay positivos, a pesar del incremento de los casos positivos, vemos que la letalidad sigue aumentando, pero muy poco a poco. Entonces, vemos aquí, el doctor Fulgencio Severino todos los días hace explicaciones del COVID y hace también algunas explicaciones de cómo marcha, cómo ha impactado en diferentes aspectos la situación del COVID, de la pandemia. ¿Por qué? Porque él nos habla aquí de economía, de las aplicaciones de las medidas que se han ido tomando. Decía el doctor Severino que dentro de esas medidas que se han ido tomando, por ejemplo, en China, hoy pueden hablar de que están recuperados de la pandemia en todos los sentidos, en el aspecto económico, en el aspecto social y el impacto de la enfermedad en el aspecto sanitario. Así es que por eso es interesante cuando vemos este tipo de análisis, cuál es la situación, cómo debemos mantener todavía la situación con lo que tiene que ver con la pandemia. Crea muchas dificultades, y eso tenemos que irlo manejando en todo ese aspecto. Por eso, cuando nosotros colocamos esta situación del doctor Severino, entonces es para que se haga análisis. Además de eso, le decimos que usted lo puede ver todos los días en YouTube a partir de las 8 a 8:30 de la noche. Si usted lo podrá ver al doctor Fulgencio Severino en el canal de YouTube. Asimismo, usted busca Fulgencio Severino y ahí va a encontrar todas las ponencias y todos los análisis en aspecto científico que hace el doctor Severino sobre el comportamiento de la pandemia. Así que siga, sintonícelo, busque el canal de Fulgencio Severino y vean todas estas exposiciones que hace el doctor Severino y todos los análisis que hace con respecto al comportamiento de la pandemia. Cómo manejar el comportamiento, cuáles son los impactos que tienen en diferentes aspectos de la cotidianidad y de la vida social, política y económica del país y del mundo. Así es que les invitamos a que hagan este tipo de situaciones. Bueno, dice que el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 5 personas fallecidas, 2 de ellas en las últimas 24 horas a causa del COVID-19, con lo que suman 2.372 difusiones y la letalidad se ubica en 1.51%. Dice Salud Pública que los casos activos
alcanzan los 32.225, mientras que el total acumulado es de 156.585. En total, la muestra procesadas en las últimas 24 horas fue de 7.195, de las cuales resultaron positivos 788. Eso fue la positividad en el día de ayer. Dice que la positividad diaria es de 18.94% y la de las últimas 4 semanas es de 13.01%. En tanto que 121.988 personas se han recuperado y 644.946 casos han sido descartados. Según el boletín epidemiológico número 272, Salud Pública reportó un aumento en la ocupación de utilidades de cuidados intensivos, UCI, para COVID-19, ubicándose en un 51%. De 458 camas disponibles, 235 están ocupadas. Al día de hoy el uso de ventiladores y las camas COVID en la red hospitalaria del país mostró una disminución. El total de camas generales para COVID-19 es de 2.497. De estas, 833 están ocupadas para un 33%, y de los ventiladores está en uso 124, de 366 para un 34%. Estas son las últimas informaciones, los últimos datos que da el Ministerio de Salud Pública, para que ustedes pues entonces tengan la idea de cuál ha sido mucha gente dice hay un rebrote, mucha gente dice hay mucha gente que está contaminada. Mucha gente dice, pero bueno, hay mucha gente que está dando positivo y se está quedando en la casa. Ahí están aislados, están tomando unas decisiones, y entonces en el día de ayer, en una rueda de prensa, ¿cómo le llamamos? El Consejo o el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Salud, estuvo dando una rueda de prensa y entonces se anunciaron la aplicación de nuevas medidas. Esa nueva medida que ustedes saben, entonces para 6 provincias habrá, ampliación de lo que es el toque de queda. Antes era a las 9, los días de trabajo, de lunes a viernes, y sábados y domingos a las 7. Entonces, para estas 6 provincias va a ser a las 7 el toque de queda, aunque se va a permitir la circulación hasta las 9 de la noche los días de trabajo. Por eso están ahí, mucha gente dice que el 31 se va a cerrar, también va a haber toque de queda a las 7, pero se va a impedir las ventas de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde, y será entonces la posibilidad de movilización o de movilidad en transporte será entonces hasta la 1 de la madrugada del día 25 y del día 1 de enero del 2021. Así es que en ese sentido, en ese orden son las medidas que se han estado tomando. Ya vemos cuál es la situación que vive hoy el COVID. Hemos visto un análisis del doctor Fulgencio Severino, entonces tenemos todo completo ya aquí para nosotros tomar nuestras propias decisiones de respeto a esas medidas. Ya se está hablando que la OMS está pidiendo que se usen mascarillas aún en los encuentros familiares en el periodo de Navidad y de Año Nuevo y de fin de año.
Entonces, todas estas son medidas que garantizan mantener, por lo menos en estado estable, no en crecimiento, lo que tiene que ver la propagación de la pandemia COVID-19. En ese tenor hemos hecho todo un resumen de toda esta situación que se vive en el país y que es fruto de la pandemia. Bueno, también tenemos que, dicen que Fernando Villalona será dado de alta este jueves, luego de hacerse como una operación, tras superar con éxito la cirugía bariátrica a la que se sometió el pasado martes. Fernando Villalona recibirá la alta este jueves, según informó el equipo médico encabezado por el doctor Luis Betances, cirujano cardiovascular. Bueno, ahí está Fernando Villalona, es muy importante. Pero hubo un debate en el día de ayer y muchos comunicadores han estado haciéndose algunas preguntas en ese sentido, y es que, bueno, designó unos recursos ahí el presidente de la República para el sector de los músicos, cantantes, y esas grandes orquestas y esa situación, y se estuvo entonces haciendo muchos comentarios en ese sentido, y esos comentarios rondan en que, bueno, parece ser que se tomaron en cuenta las grandes orquestas, los grandes conjuntos nacionales. Sin embargo, dicen los comunicadores y dicen también los de Acroarte, todas esas situaciones, que hay una situación que es que no se ha tomado en cuenta, que realmente lo que necesitan ayudas del gobierno son aquellos músicos, ¿verdad?, que no están produciendo, que no están generando, que no están, porque están limitadas por la situación de la pandemia. Entonces a eso no está llegando. Muchos dicen, pero bueno, es que es a los patronos que se les da las cosas, ¿verdad? Entonces los patronos de esos son los directores de la orquesta, los famosos, a eso se le dan, y entonces ellos tendrán que hacer la distribución de esos bonos que están dando, esos recursos, para aportar un poco y dar una mano amiga solidaria a esos trabajadores de la alegría, del ritmo. Bueno, y en esta pandemia, en medio de la pandemia, en medio del encierro, pues esto sigue siendo una parte importante para la recreación, para soportar también el estrés que causa la situación de la enfermedad. Parientes, bueno, y muchos que aquellos que entonces no les ha tocado, entonces están en situaciones muy difíciles, y eso sería algo que hay que tomar en cuenta. Yo creo que sí, que es importante que se tomen en cuenta. Dice aquí, bueno, ya lo que yo decía, el gobierno aumentará el horario, toque de queda, y ofrece gracias de movilidad. Que eso lo hablamos hace un instante. Pero esperamos que Fernandito salga bien de esta situación, y esperamos que siga bien, que esta operación sirva para cambiar esa situación de dificultad que tenía el artista nuestro, el artista del país, Fernando Villalona. Eso es algo importante. Bueno, hay que esperar que haya muchas situaciones en ese sentido. Aquí hay una información que vamos a comentar con todos ustedes, ya para irnos a la pausa. Dice que el Frente Amplio favorece querella del pueblo para exfuncionarios públicos corruptos.
El objetivo de que la querella del pueblo es por la recuperación del patrimonio público y condena a los culpables. O sea, las dos cosas. Dice que en el aspecto de la corrupción hay que mantener el asunto de la recuperación de todos esos recursos que nosotros decimos han dañado muchas necesidades y han causado todas estas dificultades que hay hoy en la sociedad dominicana y que se entonces en eso. Dice que el secretario general de la entidad política, doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, dijo que el Frente Amplio organizará lo que definió como la querella del pueblo, donde todos los ciudadanos dominicanos que tengan interés podrán participar de esos procesos penales. Rodríguez Restituyo, Juan Dionisio, ¿verdad?, quien además es diputado nacional, informó que esa organización política ya ha contratado los servicios profesionales de abogados penalistas y otros profesionales que serán presentados el lunes en una rueda de prensa a los fines de representar al pueblo en esos procesos penales. El Frente Amplio, tras asegurar que exige bases legales en la normativa procesal penal para la intervención popular, recogerá firmas en la capital y pueblos del interior para una amplia participación en esos procesos penales por la recuperación del patrimonio público robado y en reclamos de condena para los culpables. Dice que la entidad política también dispondrá de una plataforma electrónica donde los ciudadanos dominicanos podrían inscribirse para ser parte de la querella del pueblo. El pueblo se ha manifestado en las calles. Recuerden las multitudes de Marcha Verde, la Plaza de la Bandera y el Congreso Cívico, entre otras organizaciones, exigiendo justicia y fiscales independientes para combatir la corrupción y la impunidad, explicó el secretario general del Frente Amplio, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, y agregó que hoy es necesario dar apertura a amplios espacios de participación popular en esos procesos. Dice, ello garantizará mayores niveles de transparencia. La justicia es algo demasiado serio para solo dejar en manos de jueces y fiscales. El pueblo merece participación, concluyó Rodríguez Restituyo. Bueno, ahí están. Vamos a la pausa y venimos con más en este su espacio Turno Libre. Les recordamos que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio y gracias también a Bretón Comercial y gracias a Óptica Gracia. Vamos a la pausa. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. ¿Por qué Fibracina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla. Porque Fibracina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Guardian Drug Company, que es la compañía contratista manufacturera de farmacia número 1 en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera.
bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Otro beneficio de Fibracina es que Fibracina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibracina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos, grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibracina está diseñada para la gastronomía hispana, es tan hispana como tú. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. De regreso con ustedes en este su espacio Turno Libre. Miren, hay varias informaciones que tenemos ahí, Máster, que vamos a compartir con todos ustedes en este día. Tenemos, por ejemplo, que siguen las entregas de equipos para la educación en la escuela de J. Armando Bermúdez Acea, y estuvieron haciendo entrega de tablet, laptop y todos esos equipos que necesitamos. Vamos a verlo. Escuela J. Armando Bermúdez. Sí, buen día. Hoy estamos con la entrega de los kits, llámense digitales, laptop y tablet para los niños. ¿Tienen que pagar? No, eso es un costo que es exonerado por parte del Ministerio de Educación. ¿Cuántos niños serán beneficiados? Bueno, tenemos un total de 535 estudiantes que se van a beneficiar con esta entrega. ¿Cómo ustedes tienen el control? ¿De qué forma la están? Bueno, todos están distribuidos por secciones y cada uno va representado por su padre. En este caso se puede observar que vienen a retirar su tablet o laptop. Pero lo van a transportar, a llevarlo a un sitio donde se la van a entregar para ellos recibirlo. La entrega en la Pucamaima, ya tenemos la guagua ahí disponible para trasladar. ¿Desde qué hora se mantienen ustedes realizando esta organización? Bueno, hemos pasado la semana, ayer fue un día bien fuerte y hoy se puede notar que también aún estamos en ese proceso. ¿Su nombre? ¿Qué escuela es esta, Escuela José Armando. Gracias. Pero sí, aquí este señor que fue agredido en Villa González, pues recibió un culatazo y fue amenaza de, eso fue por un chofer, ¿verdad? Amenaza de muerte. Vamos a ver la próxima imagen de Máster, de donde está aquí el señor. Dime, Mello, ¿qué tú buscas por aquí, por la policía? Una denuncia por la escopeta. Mello, el Popolo, esa escopeta que él tiene, ¿es legal? Yo no sé si es legal, si la sacó adelante la gente toda. ¿A qué se dedica él? A conchar. ¿Ha tenido más problemas con otra persona más? Sí, con otra persona. Hemos visto que un hombre, un mecánico, le dice que se También. Entonces, Mello, él te sacó una escopeta. Sí, yo dejo hablar decente y no me gustó la escopeta a la guapa. ¿Pero qué fue? ¿Tú le rozaste el vehículo a él? No. Aquí tenemos todo el niño. Sí. Yo como todo el niño. Y el hijo de él me llevó la cosita, lo pegó ahí. El rebú vino por el hijo de él.
Yo le iba a hablar con él, yo lo conozco, le dijo usted. No, porque estaba prendido, le dijo usted. 500 leyes. Ellos, ¿qué tú trabajas? Yo trabajo en seguridad, estamos en Villalí, allí arriba. Sí. ¿Tú no quieres fracasar entonces? No, no. ¿Tú tienes armas de fuego donde trabajas? Trabajo, sí. ¿O tú viniste a poner tu querella? No, Manuel va a pedirlo a buscar. El Tapia me llamó. ¿Eso es que algún golpe que tú tienes ahí? Sí, un golpe del muchacho. Yo le dije que ahora es así. El muchacho. ¿Con qué te dio ahí? Una trompada el día que yo estaba el domingo. Yo le dije, no, está bien. Y tú dejaste eso así. ¿Qué tú quieres? ¿Que sea apresado? Sí, yo lo voy a apresar. Ella la compensa así. Hasta ahí mismo Seferino. Es muy baboso, me está sacando competa. Mira lo que dice. Ha golpeado, dice que el hijo de un señor ahí pues le hizo una amenaza. Damos las gracias a Erasmo Ventura por enviarnos esta información. Miren, tenemos una foto ahí, Máster, de un grupo de jóvenes. Esto es por aquí en la zona del sur del Cibao, en San José de Ocoa, donde estos jóvenes se preparan para conformar y analizar y hacer discusiones y análisis de cuál es la situación y cuál es el rumbo que debe tomar el país ante la situación que se vive con asuntos del COVID, con asuntos de la situación de crisis económica, la participación de la juventud, el camino que la juventud ha tomado. Entonces hay que ver, darle apoyo a estos jóvenes. Están buscando alternativas de ver cómo se impulsa el desarrollo, el crecimiento y hacia dónde se dirige entonces la juventud dominicana. Por eso nosotros felicitamos a este grupo de jóvenes, alrededor de más de 100 jóvenes que se juntaron. Dicen que tienen proyecciones de propagar por todo el país y de mantener esta idea de cambio, de transformación que necesita la sociedad dominicana para avanzar y desarrollarse. Dice que ya van a otras ciudades, a otras provincias del sur como Peravia y Asua. Entonces dice que también que se están viendo ver cómo se hacen contactos con jóvenes de otras provincias del este y del Cibao para ver cómo este proyecto de juventud, de la participación de la juventud, pues avanza y crece y se organiza en todo el territorio nacional. Vamos a ver ahora, dicen que el general Ten estuvo visitando el supermercado central. Dice que ahí llegó el general Ten, intervino y parece que hay algunas violaciones en el sentido de las medidas y las disposiciones del presidente de la República en el aspecto de darle seguimiento a la lucha contra la pandemia. Entonces el general Ten tiene esta misión y ha estado visitando todos tipos de aquellas instituciones que violentan esta disposición del Poder Ejecutivo. Vamos a ver, Máster, las imágenes donde el general Ten Bueno, haciendo la diligencia para que me suelten al nieto, que es menor de edad, es empacador allá en el central, y estuvieron saliendo antes de las 9, agarraron, se tiró la policía, comandando por el general Ten, que se está creyendo que en Santiago él era un probó porque viola las leyes. Hay que cumplir las leyes, pero él la viola. Entonces él no está haciendo el trabajo como se debería hacer. Usted me dice que fueron varios empleados de sí, Central. De Central. Amanecieron y hasta la cajera está presa, que estaba cuadrando. Oye, y aquí tiene que buscar la forma de tener que el que está trabajando, respetar su horario cuando llegue a la casa y no apresarlo. ¿En cuál de los establecimientos de Central? En la empresa de la... Okay. ¿Tu nombre, repítame? José Alfredo López. Gracias, José. ¿Qué usted va a hacer en inmediato? Bueno, vamos a ir a la base porque ellos dicen que no lo pueden soltarme, no, ni a ninguno. Que lo van a llevar para la base para pagar 5.000 pesos. 5.000 pesos es un abuso.
Eso es un abuso que están cometiendo. Y fíjate, yo soy miembro del Partido Revolucionario Moderno, pero no me gusta todo lo que está haciendo este gobierno aquí. José Alfredo López. Empleado de Central. Claro, un hombre muy serio. Muy serio. Si ya sigue que habían andado robando, no se lo llevan, pero como era trabajando, se lo llevaron. ¿Cuántos empleados amanecieron aquí presos? Como 30 y pico allá. Es un abuso. Entonces el dueño no corresponde ni dice nada. El dueño tiene que dar la cara. Yo solo dije un día, faltándote esa hora te van a llevar y me dijo, no, porque yo tengo permiso. ¿Dónde tengo ese permiso? ¿Correspondió? Porque está preso desde anoche. Gracias, es un abuso. ¿Qué he detenido aquí? Mi esposa está ahí dentro. ¿Dónde trabaja? Supermercado Central. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que con la nueva regla que pusieron, el toque de queda a las 7 de la noche, lo aplicaron, lo impusieron ayer y lo aplicaron inmediatamente. Entonces agarraron a todo el mundo fuera de base. ¿Empleados? Todos empleados lo sacaron dentro de su trabajo. Y clientes me dicen que también llevaron. Algunos clientes. Yo estuve prácticamente presente en todo. Yo desde que supe lo que pasó me dirigí hacia allá. Y vi la acción, vi todo lo que se ejecutó ahí. Algunos clientes, 4 yo vi que lo liberaron anoche por orden del mismo general, supuestamente. Pero todos los empleados lo tienen ahí. Y eso es algo injusto porque, ¿cómo te digo? Los empleados tienen que acatar las órdenes que se le dan, ¿no entiendes? Entonces, si no cumple la ley, usted tiene que cumplir un horario, si no una amonestación o usted va votado. Está corriendo riesgo de perder su trabajo. Entonces, ¿qué yo pienso? Que deberían de haber metido presión a los superiores de ellos. ¿Me entiendes? Bueno, ahí estuvieron estos empleados, algunos clientes que dicen que fueron puestos en libertad por el general Ten y que todos esos clientes entonces estuvieron siendo... los clientes fueron puestos en libertad y los empleados fueron mantenidos en prisión y entonces le obligaron a pagar 5,000 pesos. Yo creo que esos 5,000 pesos debe pagarle el dueño propietario del Supermercado Central por haberlo mantenido y obligado a estar ahí violentando las disposiciones. Este supermercado trabaja 24 horas, pero parece que ahora por las medidas pues también tienen que someterse a las medidas y solamente trabajar hasta las 9. Bueno, terminamos por el día de hoy. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y compartiremos otro turno libre más. Pasen feliz resto de la tarde. Basilio Rojas les acompañó en este día. Gracias a Erasmo Ventura por enviarnos todas estas informaciones. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.